Estamos contentos en esta mañana. Dios bendiga a estos niños y al esfuerzo de las maestras. Al esfuerzo de la maestra por tener paciencia. Sí. Y a los niños por estar prestos, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que ser como. ¿Cómo tenemos que ser? Como niños. Tenemos que ser como niños. Hay un misterio allí según la Biblia. Y Dios nos hace entender por medio de su palabra siempre, todos los días, que tenemos que aprender a ser como niños. Así que me contenta mucho esta mañana de estar con ustedes. Tenía otros compromisos, pero atendí el llamado de un padre. Bueno, la pastora me llamó para que compartiera con ustedes aquí y tuve que romper compromisos que tenía en otro lugar, porque bueno, el apóstol pidió que estuviese hoy aquí con ustedes. Pues espero que sea de gran bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Espero que sea de gran bendición, que usted abra su espíritu y su corazón y pueda entender un poco acerca de lo que voy a hablar esta preciosa y maravillosa mañana. Regálenle un aplauso al Señor. Vamos a ir conociendo un poco. Durante estos últimos viajes que he tenido, he ido rompiendo en muchos lugares con perspectiva o conocimiento de gente. La Biblia dice, según el profeta Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y el conocimiento de la gloria de Dios lo trae son los hombres y mujeres que entienden la palabra. Diga conmigo, hay que entender la palabra. No la Biblia, como muchos dicen, porque la Biblia es un conjunto de libros y al final de la jornada, si usted no entiende la Biblia, se quedará plasmada como un libro cualquiera que se le va a olvidar de lo que está plasmado allí. Pero si usted comienza a entender qué es la palabra, la misma palabra te dice que ella es vida. Y entonces en cualquier circunstancia, enfermedad, en cualquier proceso que usted esté viviendo, la misma palabra traerá vida dentro de usted para enfrentar el problema o la circunstancia que usted está pasando. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Por eso es que tenemos que entender con propiedad lo que Dios siempre quiere hablarnos a través de la palabra. Ya conmigo, la palabra. Por eso es que el predicador dice en la palabra que los pueblos perecen por falta de conocimiento. En otra asignación dice porque le faltó conocimiento. Entonces tenemos que entender, amados, que la palabra trae sobre nuestras vidas respuestas. La palabra trae sobre nuestra circunstancia una puerta que se abre para traer esperanza. Diga conmigo, esperanza. Entonces vamos a hablar en esta mañana en el libro de Génesis capítulo 15 verso 17, verso 7 en adelante, y vamos a ir desglosando un poco acerca de lo que Dios ha querido hablarnos a nosotros durante, qué sé yo, cuánto tiempo usted tiene sirviéndole al Señor y que hasta el día de hoy usted no ha conectado con el cielo. Pero vamos a entender esta mañana que sí podemos conectar con el cielo a través de la palabra. Diga conmigo, a través de la palabra. A su nombre sea la gloria. Génesis capítulo 15, verso 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Diga conmigo, hay una promesa. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Diga conmigo, había una duda. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Diga conmigo, los partió por la mitad. Y puso cada mitad
una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie un momento conmigo. Levantemos nuestra mano derecha, por favor. No vea el que está predicando, conéctese con el Espíritu. La conexión directa que usted tenga con el Espíritu de Dios es la garantía de que lo que usted está pidiendo, Él pueda dárselo. Eso significa ofrenda. A su nombre sea la gloria. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Señor, te adoramos. Dios, glorificamos tu nombre. Exaltamos tu presencia en esta hora. Tu palabra que es lámpara a vuestros pies, lumbreras en vuestros caminos. No te pido que la bendigas, porque bendita es. Pero bendice, Señor, a todos los presentes. Señor, el que vino enfermo en esta mañana, el que vino con necesidad de oír tu voz, de que tú le hables, de que tú le restaures, de que tú le des fuerza. Señor, Dios mío, Padre, que tu presencia en este día sea notoria en medio del mensaje. Señor, Dios mío, hago en tu nombre principados, potestades, huestes de maldad, maldiciones generacionales, pactos demoníacos, satánicos, pactos diabólicos, Señor, que han hecho en contra de tu pueblo, de cada vida, de cada corazón, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven que está en esta mañana, en este lugar. Que tu palabra rompa la maldición ahora, que tu palabra destruya en tu nombre, Jesús, todo pacto, Dios, por el poder que hay, Señor, en tu presencia ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, conéctate con Él, conéctate con el Rey en esta hora. Sama aquí a la vasalla, irra vasalla más, en nombre poderoso de Cristo. En nombre poderoso de Cristo, en nombre poderoso de Cristo, estoy proclamando en este día el único poder autorizado para moverse, Señor, en las vidas en esta hora. El poder de tu Espíritu Santo, sanando, restaurando, libertando, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Regálale un aplauso fuerte al Señor. Puede tomar asiento de multimedia. Me ayuda con un fondo allí, una adoración, por favor, para introducirnos. Diga conmigo, la ofrenda de sacrificio. La ofrenda de sacrificio. Ay, dígalo con fe, por favor. La ofrenda de sacrificio materializa la promesa. Ese es el tema en esta mañana. La ofrenda de sacrificio materializa una promesa. Y quiero hacerle entender que quizás alguien que se paró enfrente de usted en este lugar o en cualquier otro lugar le dijo que Dios le va a bendecir. Quizás alguien le dijo que Dios le va a prosperar. Quizás usted estaba enfermo y alguien le dijo que Dios le va a sanar. Quizás alguien le profetizó una esposa, un esposo, una familia. Quizás esto mismo alguien nos pudo haber dicho acerca de algo que en nuestro interior nosotros deseamos o anhelamos. ¿Aló? Pero entendemos que han pasado años, meses, días, horas, minutos, no sabemos cuánto tiempo, y que lamentablemente nada de lo que nos dijeron se ha cumplido. ¿Quiénes están en esa lista? Yo estoy en esa lista.
Yo estoy en la lista donde alguien me profetizó y me dijo que Dios me haría grande. Yo estoy en la lista donde alguien me dijo que Dios me iba a prosperar. Yo estoy en la lista donde alguien me dijo que Dios me iba a bendecir. Y no es malo recibir esa promesa. No es malo recibir de alguien una palabra. El tema está en que pasan los años y nada de lo que se nos dijo se ha cumplido. Pregúnteme por qué. Porque hemos creído en la Biblia y no en la palabra. ¿Aló? Hemos creído en que las letras o el verbo que desata a alguien sobre nosotros traerá un cambio y de repente nos mueve el sentimiento y comenzamos a caminar conforme a lo que nos dijeron. Pero, diga conmigo, pero al día siguiente seguimos con el mismo problema. ¿Aló? Al día siguiente seguimos con la misma enfermedad. Al día siguiente seguimos con la misma circunstancia. ¿Aló? ¿Cuántos están en esa lista? Yo estoy en esa lista. Alguien tiene que entenderme esta mañana lo que quiero meditar sobre su vida. El Señor le está diciendo a Abraham y le revela algo importante que no estaba haciendo Abraham. Porque cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice: sal del lugar de la casa de tus padres a un lugar donde yo te voy a bendecir, donde yo te voy a prosperar, donde te voy a hacer padre de multitudes. Pero han pasado años y Abraham no ha visto materializada la promesa. Cada vez que Dios se le presentaba a Abraham, Abraham levantaba un altar. Diga conmigo, un altar. O sea, que cada vez que Dios se le revelaba, Abraham se recordaba de la promesa y oraba a Dios, sacrificaba para Dios, pero no lo estaba haciendo conforme a lo que Dios desea. ¿Aló? Por eso es que tenemos que entender los misterios de la palabra. Por eso es que tenemos que entender los misterios que allí Dios nos revela. En más de 4 oportunidades Abraham levantó un altar, pero estaba pasando algo. Pregúnteme qué. Mientras pasaban los años, él, que se desprendió de la familia, se había llevado a un sobrino, y en medio de los años peleó con el sobrino y tuvo que el sobrino irse a un lado y él a otro lado. Mientras estaban pasando los años, los pastores estaban altercando y comenzó a haber riñas. Cuando en un tiempo había tranquilidad, ahora había pleito. Mientras estaban pasando los años y él estaba esperando el cumplimiento de una promesa, la mujer se estaba volviendo vieja y él también. ¿Aló? Entonces, si Dios te dio una promesa, ¿por qué no se cumple? En vez de ir bien, pareciese que le iba peor. ¿Aló? Pareciese que lo que Dios le prometió no estaba llegando al éxtasis de alguien cuando ve que lo que tú anhelas se te está cumpliendo. Le estaba yendo peor. Diga conmigo, peor. Aunque la situación estaba siendo cambiante para él, porque Dios le hablaba, la promesa no se materializaba. A su nombre gloria. Abraham preparaba el altar, pero no era conforme a lo que Dios quería. Entonces vemos mucha gente quizás orando, vemos mucha gente quizás leyendo la Biblia, vemos mucha gente quizás buscando cómo conectar con el cielo, pero nada pasa, nada ocurre. A su nombre sea la gloria. Cuando Abraham está entendiendo que están pasando muchas cosas, menos lo que Dios le prometió, dice que Dios se le revela. Cuando usted entiende que con sus fuerzas, con su dinero, con su conocimiento, con sus títulos, con su profesión, usted no logra obtener
lo que anhela su corazón, usted tiene que aprender entonces a desprenderse. Diga conmigo, desprenderse. Todos ustedes creyeron, pero lo voy a volver a repetir. Usted tiene que desprenderse para que Dios pueda revelarse. Y Dios se le revela a Abraham y le dice: yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos. Yo fui quien te saqué de aquel lugar. Yo fui quien te prometí que te daría una heredad. Yo fui quien te habló en aquel lugar sin conocerme y sin descanso. El problema es que después que le conocemos comenzamos a protocolizar muchas cosas. ¿Aló? Después que aceptamos el llamado de Dios, comenzamos a juzgar y a hablar muchas cosas donde hemos protocolizado la presencia del Espíritu de Dios. Hemos dejado que Dios no actúe. Eso era lo que estaba pasando con Abraham. Y eso es lo que está pasando con las familias en estos tiempos y con la iglesia. Por eso es que vemos matrimonios destruidos. Por eso es que vemos jóvenes en la rebeldía. Por eso es que vemos gobiernos hacer muchas cosas. Porque la iglesia no ha dejado que el conocimiento de la palabra, o sea que el mismo Espíritu Santo, efectúe y ejecute lo que Dios prometió. Dios prometió que la tierra sería llena del conocimiento de su palabra. Y en el libro de Isaías, cuando Isaías ve la revelación, que recibe la visión, Isaías dice: la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús nace, la gloria de Dios estaba presente. Pero cuando Jesús se va, Jesús promete que no iba a dejar solo a nadie y que no deberíamos de preocuparnos, porque Él se encargaría de traernos revelación de su palabra en cualquier circunstancia propia o extraña que nosotros estemos viviendo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que el profeta Habacuc dice que la tierra sería llena, y la tierra la representamos nosotros, los hombres y mujeres de Dios. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos los que tenemos que estar llenos del conocimiento, entonces nosotros comenzamos a crear cosas con la palabra. ¿Aló? Podemos decirle a la enfermedad que salga del cuerpo, y la enfermedad tiene que salir. Podemos decirle a la maldición fuera, y la maldición tiene que obedecer, porque en ti está el conocimiento de la palabra. ¿Aló? Dios le dice a Abraham: Abraham, yo fui quien te di la promesa. Pero hay un detalle: estás levantando altar sin ofrenda. ¿Aló? Estás levantando altar sin ofrenda. Diga conmigo: altar sin ofrenda. Altar sin ofrenda no trae sacrificio. Yo no sé si alguien me entiende. Él levantaba altar, pero no había ofrenda. Porque muchos estamos esperando que Dios cumpla en nosotros cosas que le estamos pidiendo. Pero nosotros le estamos prometiendo a Dios cosas y no le estamos cumpliendo. Voy a volver a repetir. Muchos estamos esperando que Dios cumpla en nosotros cosas que estamos necesitando. Pero nosotros estamos prometiendo a Dios y no estamos cumpliendo. Porque estamos esperando que Dios nos cumpla primero. Y yo vine a traer una buena noticia. Dios no le va a cumplir a alguien que haga como este hombre. ¿Cómo se llama este hombre que canta mano vacía? Dios no le va a cumplir a alguien que venga a Él con manos vacías. Es un error. Es una es una mala interpretación de la palabra. Porque queremos interpretar la palabra a favor de nuestras necesidades.
Aló. Queremos interpretar la palabra a favor de la circunstancia que hoy estoy viviendo. Por eso es que Dios le dice a Abraham: Abraham, ven acá. No es así. Tráeme una becerra. Tráeme una cabra. Tráeme un carnero, una tórtola y un palmo. Cuando la Biblia te da detalles, cuando la palabra te da detalles, hay que entender con una lupa qué significado quiere Dios hablarnos a través de cada detalle. La palabra no se describe por hablar o por palabras solamente. Hay un detalle. ¿Qué significa el traer esto al altar? Dios le dice a Abraham que traiga esto, y dice que Abraham lo partió por la mitad. Tiene que haber algo, una revelación. ¿Por qué Abraham lo partió por la mitad? Aló. Tiene que Dios decirnos por qué, si Abraham está levantando un altar, por qué no se está materializando lo que él le prometió. Si Dios te prometió algo, ¿por qué no se ha materializado? Pasaron muchos años. Yo le conté una vez a usted que cuando yo llegué a Jesús, me enamoré de Él. Pero tuve que esperar 6 años para que mi esposa se enamorara de Jesús. Y mucha gente me decía: pero déjame. Tiene 6 años luchando y orando por ella. Tienes que dejarla. Entonces ella no es de Dios. Y entonces yo llegaba a mi casa y la veía: es el diablo. Y me ponía así. Cada vez que la veía, es el diablo. Porque si vamos a lo que es la parte espiritual, siempre son las mujeres que están pidiendo porque su marido sea un hombre de Dios. No los hombres que sus mujeres sean una mujer de Dios. Pero a mí me tocó el mundo al revés. Quizás a lo mejor yo hubiese podido esperar 20 años, pero entendí que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo muy mal. Porque muchas veces escuchamos palabras o voces de otros y dejamos de escuchar la voz del Espíritu. Y después de 6 años, Dios me dio una victoria. Den un aplauso a Jesús. Porque entendí que los sacrificios en el altar tiene que ser a través de ofrenda. Ojo, y no le estoy hablando de dinero, si su mente se fue hacia aquel lado. Dios quiere algo más. Mateo dice que si te obligan a llevar 1 milla, lleva con él 2. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Si te dan una mejilla, ponle la otra. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Te está revelando el sacrificio que debes tener para poder materializar la promesa que Él te entregó. ¿Alguien me entiende? Te está revelando cómo debes conducirte o cómo debes moverte para poder obtener la victoria. Nadie sale a la guerra si no va con alguna estrategia que quizás otra gente no la tiene o no la conoce, pero nosotros entendemos que tenemos al Espíritu de Dios y Él es el que nos da las estrategias todos los días para vencer, para avanzar, para seguir adelante, para no desmayar, para fortalecernos en medio del camino. A su nombre sea la gloria. Abraham dudó. Fíjese algo. Abraham no dudó cuando Dios lo llama sin conocerte, pero después que lo conoce,
Abraham duda porque había levantado 4 veces altar y nada había ocurrido. Por eso es que Abraham le dice: ¿y cómo? ¿Y cómo conoceré que la he de heredar? ¿De qué forma entenderé que lo que tú me prometiste se va a cumplir? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Estoy viejo, ella está vieja también. No hemos logrado nada. No vamos a poder tener descendencia. No vamos a poder ser padres de multitudes. La Biblia no lo dice de esta forma, pero la palabra te hace entender que quizás fue de esta manera. Porque ¿cuántas veces usted no le ha preguntado a Dios hasta cuándo? ¿Cuántas veces usted no le ha dicho al Señor: pero Dios mío, ¿cuándo vas a meter tu mano? ¿Cuándo vas a ayudarme? Entonces me hace entender que Abraham también lo dijo. Me hace entender que Abraham estaba desesperado. Me hace entender que Abraham clamaba. Y la palabra clamor es un grito desesperado. Estaba desesperado porque había una promesa sobre él y no se había cumplido. A su nombre, gloria. 5 animales le pidió Dios de ofrenda a Abraham. Y si alguien está anotando o alguien lo está guardando ahí en su teléfono, como sea, le voy a revelar el significado de los 5 animales para que usted lo practique. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Entonces, si era sombra, es porque se ejecutaba para que usted y yo cumpliésemos en este tiempo. ¿Aló? Dice que le pidió, ¿qué le pidió? Una becerra de 3 años, que según la ley, la becerra significaba ofrenda de paz. ¿Por qué ofrenda de paz? Porque Abraham, después de haber recibido la promesa y ver que no se materializaba, Abraham dudaba de lo que Dios había dicho. Había perdido la paz en su corazón. Y Dios quiere que usted tenga paz. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: primero tienes que reconciliarte conmigo. Primero tienes que venir y reconciliarte con el que te llamó. Por eso le pide una becerra, que significa ofrenda de paz. Necesitaba Abraham reconocer delante de Dios que había dudado y que él venía ahora con un arrepentimiento genuino y no de boca. Porque es bien bonito cuando muchas veces hablamos y nos arrepentimos y nos ponemos aquí y lloramos y decimos: te adoro, Señor, y esto, pero no es genuino. Y Dios quiere que sea genuino. Él le dice a Abraham, él le dice: tiene que haber una ofrenda de paz. Primeramente una ofrenda de paz. Después le pide una cábala, que significa, según la ley, el Levítico, expiación de los pecados o perdón de ellos. Expiación de pecado. Y la expiación de pecado es recibir el pago por haber fallado sin abrir la boca. Sin quejarte. Señor, pero es que yo hice esto y tú sabes, Dios, entonces ¿cuándo me vas a ayudar? A su nombre, gloria. Le está diciendo expiación de pecado cuando le dice: tráeme una cabra de 3 años. Después le dice: tráeme un carnero de 3 años. Un carnero de 3 años, que significa purificación y aceptación por medio de la sangre. Cuando
Cuando vi lo que estaban haciendo los niños aquí, me llegó una palabra del Espíritu que había escuchado hace muchos años. ¿Por qué cree usted que Jesús nace en un pesebre? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús nace en un pesebre? Si era el Hijo de Dios. Los reyes lo estaban buscando. Tenía que haber nacido en un lugar familiar. Tenía que haber nacido en un lugar de privilegio. Lo que pasa es que nace en el pesebre porque dentro de la madre tenía que nacer un cordero para ser sacrificado. ¿Sabía usted eso? Tenía que nacer un cordero. Por eso es que nosotros no somos ovejas. Eso ha sido un error de una mala interpretación de la Biblia por causa de la religión. Han llamado a la iglesia ovejas cuando Jesús nos llamó hijos. Porque el hijo tiene acceso al Padre. Los animales están fuera de la casa. Estoy hablando de ofrenda y de sacrificio. Jesús fue llevado, ¿cómo? Según Isaías. Lo repetimos muchas veces. Como oveja al matadero. O sea que nació un cordero. Y cuando Jesús nace, en el tiempo, después de cumplir 30 años, dice que duró 3 años su ministerio. ¿Por qué? Porque en ese momento nació el sacrificio. Por eso es que el ministerio dura 3 años. Hay misterio en la Biblia. Hay misterio en la palabra. Su ministerio dura 3 años. Porque el cordero tenía que tener menos de 3 años sin mancha para poder ser sacrificado. Y por eso él dice: yo puse mi vida, pero la vuelvo a recuperar. ¿Alguien me entiende? Yo puse mi vida, o sea, yo me sacrifiqué, pero por causa de ustedes yo vuelvo a recuperarla. Él le dice que le traiga un carnero de 3 años. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabe Abraham que estos animales tienen 3 años? Si usted va a un rebaño de ovejas y todas se ven igualitas, ¿sí o no? O le preguntamos al sobrino de la pastora que tiene ovejas por allá, a ver, a Diego, para que nos explique si hay una diferencia. ¿Cómo supo Abraham? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? ¿O cuánto tiempo pasó para Abraham juntar estos animales de 3 años? A su nombre, gloria. El carnero representaba la purificación, la limpieza del pecado. Nadie que tenga mancha, nadie que esté sucio, nadie que esté contaminado es digno de venir a su presencia. Será un altar vacío. No importa que me vean feo, de todas maneras yo voy a estar aquí cada vez que el apóstol me llame. Cada vez que el apóstol me llame, yo voy a decir: para que tenga compromiso con tu lado, pero voy a decir. Porque hay personas
en este camino, yo creo que este camino me conduce al cielo. Si este camino me conduce al cielo, yo tengo que sumar la mayor cantidad de personas para que también vayan al cielo. ¿Usted sabe por qué Jesús se sacrifica? Porque Jesús vio tristeza en el Padre. Porque el cielo estaba lleno de la manifestación de la gloria de Dios. Según el libro de Apocalipsis, dice que los ángeles adoraban continuamente en el altar: santo, 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 santo es el Señor. Pero después que hubo la rebelión en el cielo, dice que la 3/4 parte del cielo quedó vacío, y ahora había un espacio en el cielo vacío. Y había un padre que estaba triste y necesitaba llenar ese espacio. Pero ¿cómo lo llena? ¿Cómo llena el Padre el espacio? ¿Cómo llena el Padre el lugar que quedó vacío? Isaías dice que se levantó Jesús en medio de una reunión celestial y dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo seré la ofrenda, yo seré el sacrificio, yo iré a aquel lugar, según Efesios, me despojaré de toda mi gloria, caminaré con los hombres para que los hombres puedan recuperar la identidad y puedan llenar el lugar que está vacío aquí en el cielo y puedan adorar y glorificar su nombre. Su nombre de gloria. Todo tiene que ver con ofrenda, todo tiene que ver con sacrificio, todo tiene que ver con esfuerzo. Usted no vive enfrente de la iglesia, usted vive separado de este lugar. Nadie sabe cómo hace usted para llegar aquí, pero usted viene, significa que usted se sacrificó para recibir hoy una palabra de parte de Dios. Quizás pidió cola, quizás no tenía pasaje completo o no tenía cómo echar combustible, quizás no tiene, ay Dios mío, pero usted sabe que se sacrifica para poder tener una conexión con el Padre. Alguien tiene que glorificar a Dios. Abraham estaba haciendo sacrificios, pero no tenía la estrategia. Estaba levantando altar, pero no tenía la estrategia. Estamos viniendo a la iglesia, pero no tenemos la estrategia. No sabemos por qué. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro lugar de privilegio? Y tenemos que entender que somos hijos de Dios. Tenemos que entender que tenemos derecho a recibir las promesas del Padre materializadas en nuestra vida. Pero también tenemos que entender que tenemos deberes. Y para poder tener derecho de alguien, primero tenemos que cumplir. Y hay gente que no le gusta cumplir. Hay gente que promete y no cumple. Eclesiastés dice: es mejor que no prometas. Si no vas a cumplir, cumple lo que prometiste. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: primero tienes que entender que tienes que reconciliarte conmigo. Tiene que haber paz entre tú y yo. Yo tengo que perdonarte y también tengo que limpiarte. Por eso le revela estos 3 tipos de animales. Pero después le dice a Abraham, le dice: quiero que me traiga una tórtola y un palomino, que representa ofrenda de paz. Perdón, ofrenda de olor grato. Y el olor grato significa que el Padre recibe en el cielo lo que usted está haciendo en la tierra. Hay veces que hacemos cosas en la tierra para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Y queremos ser vistos de los hombres. Pero si somos vistos de los hombres, estamos siendo despreciados por Dios. Tenemos que ser apreciados por Dios, aunque seamos despreciados por los hombres. Porque el que bendice al hombre es el que está en el cielo. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si este era el mensaje que usted quería escuchar esta mañana.
Pero yo quiero que la iglesia suba al cielo. Yo quiero que usted reciba la promesa que Dios le dio. Que aunque haya sido una palabra dada por el hombre, en usted pueda materializarse. Porque nadie desea nada bueno sobre alguien si Dios no está en el asunto. O sea, que usted no lo haya visto, yo vine a recordarle la promesa que alguien le dio de parte de Dios. Pero ahora con una estrategia para que la promesa pueda cumplirse en este 2024. Porque estamos esperando el 2024, que va a ser un año de bendición, que va a ser un año de mucha victoria. Y escuchamos. Y le dije en una actividad donde estuvimos en un congreso, le dije, me dejaron de último. Estando en Maturín, me dejaron de último. Era el que más lejos venía. Sin comer, en ese carro, nos accidentamos más de 12 horas. Y fui el último, iba a ser el primero y me dejaron de último. Y todos hablaron de bendición. No es malo. Pero nadie habló de cómo llevar a la gente al cielo. Y aquí lo que importa es el cielo, porque de qué vale que Dios te bendiga y estás muriendo. De qué vale que Dios te bendiga y mañana mueres. Es mejor ganarse el cielo primero, y si el cielo tiene una reciprocidad contigo, el cielo se va a mantener abierto para bendecirte el tiempo que estés en la tierra. Dice que le dijo a Abraham, trae una tórtola y un palomino. Que significa ofrenda de olor grato. O sea que llegó a la presencia de Dios. Y Dios recibió el altar que Abraham había hecho. ¿Cuántos altares hizo? Y nada había ocurrido. Pero este altar estaba siendo preparado conforme a una asignación divina que Dios le estaba entregando a Abraham. Hay una amiga que me dijo, me voy del país porque conocí a una persona y yo le dije a ella, Dios te habló, no vaya a ser que por agradar lo que quieres tú desagrades a Dios. Hace un par de días me escribió y me dijo, estoy sufriendo, este hombre me maltrata, tengo los papeles escondidos, no hay cómo irme. Tú eras una mujer de Dios, tú le servías a Dios, quizás no te comías lo que querías o no vestías lo que querías ponerte, pero le estabas sirviendo a Dios. Y la Biblia dice que Dios no se queda con nada. Los sacrificios que tú estabas haciendo en Dios te garantizaba el tener un futuro incierto que nadie conoce, pero Él saldría a tu defensa. Hoy, ¿cómo hace Dios para salir a tu defensa? No sé cómo consiguió un teléfono. El único número que me recordé fue del turno, porque me quitaron hasta el teléfono. Aló. Ya conmigo, sacrificio. Materializa la promesa. Muchas cosas que nos cuestan, pero eso no quiere decir que no vas a obtener la recompensa de Dios. Eso no quiere decir que no vas a recibir de Dios lo que Dios te ha prometido. Dice que Abraham preparó un altar, pero lo puso sobre la roca. Diga conmigo, la roca. El holocausto que hacía lo colocaba sobre la madera para encender. O sea, que levantaba el holocausto y encendía con su propia fuerza la madera para que hubiese la combustión y el fuego se mantuviese. Cuando actúa con tu fuerza. Pero dice que ahora colocó y lo partió
en dos y lo colocó sobre una roca. Ya conmigo, una roca. Y la palabra enseña que la única roca es Cristo Jesús. Todo lo que está fundamentado sobre la piedra, sobre la roca, todo lo que tú pongas delante de Dios, nadie podrá comérselo, nadie podrá destruirlo. Cuando tú estás cimentado sobre la piedra que es Jesucristo, Él se encargará de lo que tú trajiste para Él tenga un cumplimiento sobre tu vida. La roca representa a Cristo y nada de lo que está en Cristo se pierde. Nada de lo que está en Cristo tiene pérdida. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Todo lo que está escrito allí, cualquier detalle, tiene un principio de algo. Él lo partió en dos. Porque cuando tú partes algo que tienes en la mano, significa que lo vas a multiplicar. ¿Alguien me entendió ahora? Por eso es que Abraham lo parte, entonces lo pudo haber dejado entero. Pero él está entendiendo que Dios le dice que le va a dar una descendencia. Por lo tanto, él parte en dos lo que tiene para que se multiplique. Y se coloca debajo del altar para que la sangre que cae de la roca comience a expiar, a limpiar y a purificar todo lo que Dios le ha prometido. Por eso es que cuando Cristo es llevado, que es la roca, al madero, dice que la sangre, ¿la qué? La sangre comenzó a purificar, y ahora por medio de la sangre hay purificación del pecado. Por eso es que Abraham se coloca en medio de los animales y se llena ¿de qué? De sangre. Y cuando estaba Moisés en Egipto, que vendría la muerte o la miseria o la maldición, él le dice: mata un cordero y llena todos los dinteles de las puertas y de la ventana ¿con qué? Con sangre. ¿Para qué? Para que la muerte, la enfermedad, la maldición o X circunstancia que hoy está golpeando tu vida no pueda tocar, no pueda entrar. Cada vez que venga y vea que la sangre está allí, pueda entender el diablo, los demonios que se levantan para destruir tu familia, puedan entender que Cristo está allí contigo, que su promesa se ha materializado sobre tu vida. Su nombre sea la gloria. La sangre, todo detalle trae algo. Abraham sabía. Amado, usted tiene que entender que usted tiene un enemigo. Usted tiene que entender que si usted está en este camino, si me puede mirar esto aquí, usted tiene que entender de cómo amarrado. Si usted tiene que entender que si usted está en este camino, usted tiene un enemigo. Y ese enemigo, por naturaleza divina es Satanás, son los demonios. Tenemos que entender que hay un enemigo que no va a dejar que tú avances, que no va a dejar que tú prosperes, que no va a dejar que tú recibas la bendición de Dios, que no va a dejar que las promesas se cumplan en ti. Pero si tú estás lleno del Espíritu y estás cubierto bajo la sangre, ese enemigo entiende que tú tienes dueño y tú tienes propiedad, que tú le perteneces a alguien. Abraham pasa por el medio de los animales
lo parte. Ese es otro tema. Dice que lo partió en dos. Y la sangre lo manchó todo. Pero de repente, ya conmigo, de repente, según la Biblia, comenzaron a venir aves de rapiña. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Porque esa es la función de Satanás, del diablo, que el Señor lo reprenda esta mañana. Esa es la función de él. Venir a buscar los cuerpos que están muertos. Pero nosotros antes estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, mas ahora tenemos a Cristo Jesús que vivificó los cuerpos que estaban muertos. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Satanás sabe que no va a poder tocarte el cuerpo porque el cuerpo le pertenece a Cristo. El problema es que sabe que no puede tocarte, pero sí viene a querer intimidarte. Si viene a querer opacarte las promesas. Él sabe que no puede destruirte, pero va a querer que tu fe flaquee. Diga conmigo, la fe no puede flaquear. Aunque esté viviendo lo que esté viviendo, mi fe tiene que permanecer. Abraham sabe que lo hizo como Dios le dijo. Cuando levantó los altares anteriores, ninguna ave de rapiña apareció. Pero después que trajo la ofrenda de sacrificio, las aves comenzaron a llegar. Y usted observa, no sé si aquí tenemos tiempo que no vemos, pero en el campo, usted ve cuando hay un animal muerto, usted comienza a ver los zaburos. Esas son las aves de rapiña. Ellos saben que hay un animal muerto, ellos están esperando la tarde que comience a caer el sol para ellos poder descender y comenzar a quitar la carne que queda en el cuerpo muerto. Ellos comenzaron a estar por encima, a volar por encima de la cabeza de Abraham, las aves de rapiña. Ellos sabían que había un cuerpo muerto, pero estaban esperando la tarde, estaban esperando la noche. Dice: y a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, ya se hizo de noche, y he aquí el temor. Diga conmigo, temor. El miedo cayó sobre Abraham. Y yo veo muchos evangélicos siempre con miedo. Le tienen miedo a todo. Hay gente que están aquí y tienen que dormir con la luz encendida. Hay gente que escuchan voces, que sienten pasos. Hay gente que le mueve los coros. ¿Aló? Es la realidad. Y somos evangélicos y comenzamos a presentar. Y clamamos a Santa María, Madre de Dios. Porque el miedo y el temor nos hace olvidar quién está con nosotros. Amén. Y no podemos olvidar que el que está con nosotros es más grande y es más poderoso que lo que podamos estar enfrentando aquí en la tierra. Alguien puede regalarle un aplauso a Dios, por favor. Las aves de rapiña descendían, estaban allí, y sobrecogió el miedo a Abraham. ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Aló? ¿Qué es lo contrario del miedo? El amor. El amor.
ama, usted no tiene miedo a nada. Abraham está amando una promesa que no se ha materializado. Abraham está amando una palabra que le fue entregada y que ahora se le dio una estrategia, y él va a defender eso que él está haciendo, porque ahora le está cumpliendo correctamente a Dios. Por eso que cuando él está allí, tiene miedo, tiene mucho miedo, porque cayó la noche. Lo está haciendo bien. Él sabe que levantó 4 altares y esos altares de nada sirvió, pero ahora este altar que levantó le está trayendo oposición. Ahora que lo está haciendo bien, le está trayendo problemas. Llega la noche y las aves comienzan a descender. Las aves quieren quitarle y comerle la ofrenda. Las aves quieren comerle lo que le costó sacrificio hacer. Él está haciendo todo lo que Dios le dijo. La puso en la piedra, se siente seguro porque la piedra o la peña o la roca representa a Cristo. Él trajo la ofrenda. Los animales conforme Dios se los pide. Está esperando que se materialice lo que Dios dijo, pero nada está ocurriendo. Llega oposición porque las aves quieren llevarse los cuerpos muertos. Ya conmigo, no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que seguir peleando. Tengo que seguir luchando. Tengo que seguir defendiendo lo que yo creo. Tengo que tener una convicción propia. Tengo que estar enfocado en lo que Dios me habló. Tengo que permanecer enfocado en lo que Dios me dijo. Aunque no lo haya visto hoy, yo sé que se va a cumplir porque Él cumple lo que promete. Amén. Dice que Abraham se quitó el manto. Y mientras estaba en el altar, mientras estaba alrededor del altar, las aves venían. Y yo me imagino a Abraham quitarse el manto y decirle a las aves: no te la vas a poder comer, no te vas a llevar el cuerpo. Con el manto comenzó a espantar las aves. La Biblia enseña que Abraham estaba defendiendo lo que él consideraba que lo estaba haciendo bien. Nosotros tenemos que permanecer con una convicción propia, que el que te llamó, el que te habló tarde o temprano te va a cumplir, te va a ayudar, va a extender su mano de amor, va a extender su mano de misericordia, no te va a dejar solo. A su nombre sea la gloria. Alguien tiene que agarrar esto esta mañana. Abraham sabe. Aleluya. Abraham sabe que lo hizo bien, pero que tiene oposición. Las aves se quieren llevar los cuerpos. Pero ¿a quién pertenece la ofrenda? ¿A quién pertenece la ofrenda? Él tiene que pelear esa ofrenda. Él tiene que entender que nadie se va a poder llevar lo que él está entregando a Dios. Y comienza con el manto a espantar las aves de un lado a otro. La Biblia dice que Abraham estaba cansado y tenía miedo. Había llegado la noche. Dice que tenía sueño. Se estaba quedando sin fuerzas. Estaba agotado. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Cuántas veces yo, para no incluirlo a usted, no le he dicho al Señor: no quiero seguir predicando, no quiero seguir más tiempo? Yo lo he dicho muchas veces. Y voy al cuarto de oración y le digo: Dios mío. Pero cuando salgo de allí me levanto, comienzo a recibir llamadas, mensajes, que necesitamos que traigan una palabra, necesitamos que estén en este lugar, hay un congreso ahí. Y comienzo: Dios mío, pero yo no quiero seguir. Pero el
vuelve a fortalecerlo. Abraham se quedó sin fuerzas. Gracias, Espíritu Santo. Aunque esté sin fuerza, Él dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza que no tiene. Abraham estaba sin fuerzas, espantando las aves, pero eran muchas. Eran 5 cuerpos de animales que estaban dentro. Ya había caído la noche. Pero de repente, diga conmigo, de repente, Dios apareció. Y Dios va a aparecer en medio de tu vida. Dios va a aparecer en medio de tu sacrificio. Dios va a aparecer en medio de tu necesidad. Dios va a aparecer en medio de tus circunstancias. Dios va a aparecer en medio de tu problema. Dios va a aparecer en medio de la enfermedad. Dios va a aparecer en medio del pleito. Dios va a aparecer en el momento que tú menos lo esperas. Él se va a hacer presente. En el momento que tú menos lo esperas, Él se va a llegar. En el momento que tú menos lo esperas, Él va a estar allí. En el momento que tú menos lo esperas, Él se va a hacer presente. Bendita sea la gloria de Dios. En el momento que tú piensas que te estás ahogando, que te estás muriendo, que ya no tienes fuerza, que quieres tirar la toalla, Él se va a hacer presente. Él se va a hacer presente. Yo dije que Él se va a hacer presente en el momento menos esperado. Él se va a hacer presente. A su nombre sea la gloria. Él se hizo presente. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre el medio de los animales divididos. No tenía ya las fuerzas, pero llegó el de repente de Dios y aceptó la ofrenda. Y yo le voy a regalar este misterio esta mañana. La gente dice, y los evangélicos también, que Dios te llama y te enseña el presente y te enseña el final, pero que no te dice lo que tú vas a atravesar en el medio. Eso lo dice la gente, ¿sí o no? Los evangélicos dicen eso. Dios no me dice lo que va a pasar, pero como a mí me gusta investigar y me gusta leer y me gusta intimar, la Biblia me dice a mí que no es así. Dios sí te enseña lo que tú vas a vivir y te dice la forma de cómo vas a salir. Cuando Él pasa por medio de los animales, le está haciendo entender a Abraham que está aceptando el pacto. Y le dice en el verso 13: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Significa que le está diciendo lo que va a acontecer en el transcurso de un antes, de un principio y de un final. Le dice, tu descendencia va a nacer en tierra ajena. Y le dice, y será esclava allí. Aló. Y le dice, y será oprimida 400 años. Le está revelando todo lo que va a pasar su descendencia en un lapso de 400 años. Porque según la historia y según los teólogos, en este lapso de 400 años representa un tiempo donde el pueblo de Israel o la descendencia de Abraham iba a ser esclavizado, y fue esclavizado
por los medos, por los persas, por Babilonia y al final fue esclavizado por el imperio romano. Dios llevó a Abraham a una visión y le mostró lo que iba a acontecer en un lapso de tiempo antes de que naciera el Mesías. Dios nos revela a nosotros muchas veces las cosas que vamos a vivir. Lo que pasa es que nos queremos hacer los locos o no le damos importancia a los sueños que tenemos. Lo voy a decir por aquí. Muchas veces no le damos importancia a los sueños, a las visiones que tenemos de parte de Dios. Muchas veces no le damos importancia a las palabras que los hombres de Dios nos dan. Hay veces que buscamos al pastor para que nos dé un consejo y nos da el consejo y hacemos lo contrario de lo que él nos dijo. Pero ya Dios te había advertido lo que iba a pasar en ese lapso de tiempo. Su nombre, gloria. La ofrenda materializa la promesa de Dios. No podemos venir al altar con las manos vacías. Queremos que Dios nos restaure, pero somos incapaces de presentar un ayuno. Aló. Ya voy a terminar, no sé cuándo hablamos, pero voy a terminar con esto. Así que se moleste. Pero somos incapaces de tener un devocional con Él a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Sino que queremos hacer un devocional con Él a las 10 cuando nos levantamos. No queremos siquiera presentar un ayuno para que Dios materialice lo que Él nos prometió. Y la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aló. No, lo que pasa es que el médico me dijo que no puedo dejar estar todo el día sin desayunar, sin tomarme el café. El Señor reprenda al diablo. Esa es la voz humana, pero la voz del cielo te dice que tienes que estar limpio e íntegro delante de Él. Queremos que Dios nos cumpla, pero somos incapaces de durar toda una noche de vigilia en su presencia con Él. A lo malo lo llamamos bueno. Y a lo bueno lo llamamos malo. Perdóneme usted si hoy usted quiso escuchar otro tipo de palabras, pero yo creo que estamos en los tiempos finales. Yo creo que Dios viene a buscar a la iglesia. Yo creo que Dios quiere que usted salve la mayor cantidad de gente. Si es verdad, Dios bendice. Si es verdad, Dios prospera. Pero todo tiene que tener un sacrificio. Nombre, gloria. Nosotros comenzamos pequeñitos allá en aquel lugar donde estamos. Hoy estamos en un lugar donde ya no cabemos. Y nosotros queremos que se cumpla lo que Dios nos prometió. Pero nosotros no nos quedamos en un mueble acostado a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana para que Dios cumpla lo que prometió. Nosotros nos levantamos y nos esforzamos en trabajar secularmente, espiritualmente, para ver lo que Dios prometió en nuestra vida. Él dijo que traería la salvación, ¿sí o no? Y la salvación es un regalo, lo trajo por medio de Jesús, por medio del sacrificio, por medio de la ofrenda. Ahora, ¿quién recibe el sacrificio? ¿Quién recibe la salvación? ¿Quién lo recibe? Lo recibe el que lo busca. El que lo busque es el que va a recibir. Es un regalo. Te toma de allí. El que tiene sed, venga y beba. Usted cuando tiene sed se queda allí esperando que alguien le traiga el agua. No. A menos que sea el predicador, que se le acerca y le pregunte, ¿tiene sed? Y te dice que sí. Pero el que tiene sed, o sea, te está diciendo, tienes que buscar. El que busca, hay una salvación que es gratuita. No todos participan de ella porque la gente está ocupada en cosas y obvia el sacrificio
de salvación que hizo Jesús. Pero el que en Él cree, jamás, jamás, jamás tendrá sed. ¿Aló? Abraham sabe que los altares que levantó no lo había llevado a nada, pero este le estaba trayendo oposición, problemas, y comenzó a pelear contra él, comenzó a luchar para que nadie comiese de la ofrenda. Y de repente dice que una antorcha está allí en más a la caída del sol, y aquí el temor 17 no, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. En aquel día, ¿cuándo? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. O sea que se materializó en ese momento. En ese momento se materializó. Porque descendió la presencia de Dios y aceptó el sacrificio, la ofrenda, el holocausto que Abraham había levantado. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para ver cumplida la promesa en mi vida? Póngase de pies. Gloria al Señor mientras adoramos. Alguien necesita que la palabra se cumpla en su vida. Alguien necesita que la palabra se cumpla en su vida. Alguien tiene que ver los sueños materializados. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Alguien necesita la sanidad en su familia, en su cuerpo. No podemos venir a la presencia de Dios, su nombre, gloria. Necesitamos cumplimiento de la palabra.